Hola, sean todos bienvenidos al canal de matemáticas llamado Irving Mac. En este video vamos a resolver los ejercicios de la guía del Poli, de la parte de cálculo diferencial. Te invito a que tomes apuntes y pongas mucha atención. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos el ejercicio 27 que nos pide calcular la derivada de una función. Tenemos fx igual 7 quintos por logaritmo natural de 5 menos 3x cuadrada. Vamos a derivar. Tenemos que aplicar la fórmula del logaritmo natural de u, que es igual 1 entre u por derivada de u. En este caso, vamos a aplicar también la derivada de una constante por u, que u es una función. Tenemos que esto es igual a la constante por la derivada de u, como lo podemos ver aquí. Y esto se expresa de esta forma, como lo podemos ver aquí. F' de x igual a 7 quintos por la derivada de logaritmo natural de 5 menos 3x cuadrada. Y esto lo vamos a aplicar con la derivada del logaritmo natural de u. Aplicamos su fórmula. Tenemos que identificar quién es u, que u es 5 menos 3x cuadrada. Ya que tenemos esto, vamos a derivar. Tenemos que es u 5 menos 3x cuadrada. Vamos a aplicar esto con sus fórmulas x a la n y una constante. Tenemos que de u es igual a lo siguiente: 0 menos 3 por 2x a la 2 menos 1. Entonces tenemos que esto es 3 por 2, x menos 6, x. Y esto es de u. Y ya que tenemos estos elementos, lo vamos a colocar en la derivada. Tenemos que esto es f' de x igual a la constante por la derivada del logaritmo natural de u, 7 quintos por 1 entre 5 menos 3x cuadrada, por de u, que es menos 6. Multiplicamos y tenemos 6x entre 5 menos 3x cuadrada. Y esto multiplicamos 7 por 6 y 5 por todo esto, que esto es menos 42x entre 25 menos 15x cuadrada. Y esta es la derivada de esta función. También lo podemos descomponer de esta forma: menos 42 quintos por x por 1 entre 5 menos 3x cuadrada. Y esta es la respuesta que viene en la guía, que es la letra C. Esto sería todo del ejercicio 27. Vamos a derivar esta función. Tenemos 2 quintos x por seno de 2 quintos x. Bueno, tenemos que aplicar la fórmula de producto de funciones. Tenemos u por v, que es igual u por derivada de v más v por derivada de u. Entonces tenemos que encontrar las derivadas de u y v. U en este caso es 2 quintos por x, o 2 entre 5 por x, como lo tenemos aquí. Y v es seno
de 2 quintos por x. Y vamos a aplicar esto con sus fórmulas que conocemos, que es la derivada de x y la derivada de seno de u. Bueno, derivada de x es 1 y derivada de seno u es igual a coseno u por derivada de u. Continuando con esto, tenemos que u es 2 quintos por x y su derivada es 2 quintos. Ya tenemos du y vamos a derivar v. Bueno, tenemos que seno tiene u y vamos a derivar u de seno de u. Tenemos 2 quintos por x y su derivada es 2 quintos. Entonces esto lo vamos a colocar en la derivada de coseno de u por du. Coseno es 2 quintos x por du 2 quintos. Esto lo acomodamos y tenemos 2 quintos por coseno de 2 quintos x. Y ya tenemos los 4 elementos. Esto lo vamos a colocar en la fórmula. Tenemos lo siguiente. Tenemos que u por v es igual a u por dv más v por du. Que esto es 2 quintos por x por 2 quintos coseno de 2 quintos x más seno de 2 quintos x por 2 quintos. Esto lo acomodamos solamente el 2 quintos y este 2 quintos con esta x lo colocamos en esta parte. Y aquí podemos factorizar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 2 quintos y 2 quintos. Entonces, por factor común, sería lo siguiente. Aquí observamos el 2 quintos, multiplicando a todo lo demás. Y esto es f' de x, indicando la derivada de esta función, que es igual a 2 quintos por 2 quintos x por coseno de 2 quintos x más seno de 2 quintos x. Y esta es la derivada factorizada por factor común de esta función. Y la respuesta que viene en la guía es la letra D. Y esto sería todo del ejercicio 28. Tenemos el ejercicio 29 que nos pide encontrar la derivada de esta función. Tenemos fx igual arco tangente de 1 entre 5x. Vamos a derivar esto aplicando su fórmula. Entonces tenemos que esto es igual 1 entre 1 más u al cuadrado por derivada de u. Vamos a derivar u. Tenemos que u es 1 entre 5 por x. Y esto lo convertimos a 1 quinto por x a la menos 1. Como está en esta parte, lo convertimos a exponente negativo. Y vamos a aplicar las fórmulas de las derivadas de esto. Tenemos que aplicar x a la n. En este caso tenemos n menos 1, x a la menos 1 y menos 1. Tenemos que menos 1 y menos 1 es menos 2. Tenemos 1 quinto por menos 1 por x a la menos 2. Lo multiplicamos y tenemos menos 1 entre 5 por x a la menos 2.
y este menos 2, esta x a la menos 2, como vemos aquí, lo pasamos en la parte de abajo. Y ya que tenemos u y de u, lo vamos a colocar en la fórmula de la derivada de arco tangente. Entonces tenemos que es f' de x indicando la derivada igual 1 entre 1 más u al cuadrado, 1 entre 5x por du menos 1 entre 5x cuadrada. Continuamos y tenemos lo siguiente. Tenemos que aplicar esta propiedad de potencias en donde a entre b, todo esto a la n es igual a la n entre b a la n. Tenemos 1 al cuadrado es 1 y 5x al cuadrado es 25x cuadrada. Ya que tenemos esto, multiplicamos esta parte y aplicamos esto menos 1 entre 5x cuadrada entre 1 más 1 entre 25x cuadrada. Y esto lo convertimos a 1 entre 1. Tenemos lo siguiente, 1 por 25x cuadrada es 25x cuadrada. Y 1 por 1, 1 entre 1 por 25x cuadrada, 25x cuadrada. Y lo tenemos de esta forma. Entonces aplicamos esto de fracciones a entre b entre c entre d, que es igual a por d entre b por c. Entonces tenemos 1 por 25x cuadrada, aquí lo tenemos entre 5x cuadrada por 25x cuadrada más 1. 25 entre 5 y tenemos x cuadrada y x cuadrada es lo siguiente. Menos 5 entre 25x cuadrada más 1, como lo podemos ver aquí. Y por lo tanto, la respuesta que viene en la guía es la letra A. Y esto sería todo de este ejercicio. En este ejercicio nos pide relacionar. En esta parte tenemos el punto de la curva. Y aquí tenemos el criterio de la derivada. Tenemos aquí máximo local, punto de inflexión y mínimo local. Y aquí tenemos los criterios de acuerdo a la primera derivada y segunda derivada. Vamos a ver algunos términos. Conociendo lo básico de esto, tenemos el punto de inflexión que de acuerdo a la función matemática es aquel punto en el que la gráfica que la representa cambia de concavidad, y esto para calcularlo se iguala la segunda derivada de la función a 0, y de acuerdo a esto, si la segunda derivada de x0 es igual a 0, es un punto de inflexión. Ya tenemos este término y vamos con lo siguiente. Tenemos el criterio de la segunda derivada, aplicando máximos y mínimos. Aquí tenemos la definición de la segunda derivada de máximos y mínimos, indicando los puntos críticos de la función si es máximo o mínimo. Y de acuerdo a esto, si la segunda derivada de x0 es menor que 0, la función tiene un máximo en x igual x0. Y si la segunda derivada de x0 es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo. Y esto
Si es igual, es un punto de inflexión. Ya que tenemos esto, lo vamos a relacionar. Bueno, aquí ponemos la definición indicando lo que es. Bueno, obviamente conocemos lo del punto de inflexión, que tiene que ser igual a 0. Entonces lo unimos con A. Vamos a encontrar el máximo local, que de acuerdo a esto, si la segunda derivada de x0 es menor que 0, la función tiene un máximo. Entonces 1 con c, y al que queda lo unimos con b. Entonces tenemos 1c, 2a y 3b. Y la respuesta correcta es la C. Y esto sería otra parte de los ejercicios de la guía del Poli de 2022. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por el apoyo.